Bueno, César, bienvenido a este espacio Backstop Podcast para conversar un poco de pelota y de tus andanzas por este mundo del béisbol. ¿Cómo estás, chamo? ¿Cómo te va? Bueno, estoy muy bien, Gonzalo. Te mando un abrazo a la distancia, mi cariño, mi reconocimiento por tantos años de amistad, ¿no? Y tantas actividades compartidas en el mundo del periodismo deportivo, las transmisiones, la locución y bueno, con entusiasmo atendiendo tu invitación hoy en un día particular, bastante ocupado, pero para los amigos siempre hay tiempo. Bueno, yo te agradezco ese tiempo. Ayer yo publiqué un episodio, estamos grabando hoy lunes, pero yo publiqué un episodio donde publiqué algunas narraciones, valga la expresión, narradores venezolanos. Yo le puse mis 5 favoritas. Como todo en esta cuestión audiovisual, siempre hay un detrás, un porqué. En realidad eran 10 narraciones. Y una de las narraciones era la de la final Aragua Magallanes de 2007. Pero el museo se adelantó y publicó que habían exaltado a Alfonso Saer, entonces yo no pude dejar pasar esa oportunidad. Y entonces en vez de 10 narraciones publiqué 5. Pero ya estaba una de tu Tigre de Aragua. Pero quedó bonito. ¿Cuántos años con los Tigres de Aragua, eh, César? Bueno, con los Tigres de Aragua, a principios de los años 90, hubo una pasantía en la caseta de locución interna cuando la gerenciaba el hijo de Foción Serrano. Claro, Allí la actividad consistía, ya en época todavía eso se usa, pero hoy en día tenemos, digamos, una evolución en cuanto a lo que es la animación en los estadios, porque no solamente hay locución interna, sino hay animación en el terreno, hay, hay muchos eventos, ¿no? Alrededor del locutor que presenta bateadores. Pero en aquella época el formato incluía publicidad, entonces, bueno, uno se fogueaba, como dicen por allí, porque tenías que hacer muchos comerciales y además anunciar los bateadores. Esa fue mi primera experiencia con los Tigres, experiencia que compartí contigo, porque sí, valga decir que yo renové para una segunda temporada y yo me enfermé, una laringitis crónica que me atacó una sola vez en la vida. Gracias a Dios fui bien atendido por un extraordinario foniatra que no solamente me curó, sino que me dio los consejos necesarios para mantener y cuidar la voz. Y bueno, y eso fue hace 30 años y más nunca ha vuelto a fallar. De ahí claro, paso yo. yo, sí, entonces, bueno, el cuento completo es que te llamo a ti para que por favor me cubras, porque yo no podía continuar trabajando y había que cumplir con ese compromiso. Bueno, y le agarraste el gusto porque hiciste esa temporada y después volviste. Te quedaste con la chamba, como quien dice. Sí, no, yo recuerdo que hice media temporada, tú te enfermaste, habías hecho 15 juegos y yo hice el resto de la temporada. Y recuerdo que el primer día dije Tigres de Oriente, en Ah, un caramba. juego Tigres Caribes. Y bueno, tú sabes que esa caseta tenía aire acondicionado full y todo el mundo en chaqueta y yo sudando de los nervios. Pero al final de la temporada, el último juego, José Manuel abajo, vamos a tomarnos una refrescante. Y llegó un tipo y me trajo una cerveza y me dijo, oye, te felicito, buen trabajo, porque el chamo que estaba ahí era muy bueno, César arriba, tú hiciste un buen trabajo, la verdad que está muy bueno. Y me dice después, no como el loco ese que dijo Tigres de Oriente. Y yo le dije, no, ese lo votaron ese día, ese lo votaron. Obviamente era yo, no le quise aclarar, pero fue una buena Oye, qué experiencia. buena anécdota. Sí, Qué fue una buena buena anécdota, experiencia. no la había escuchado y eso que hemos compartido mucho. Sí, a Bueno, mí, bueno, entonces, después tú entraste como narrador ya en el circuito. años después, por las grandes ligas por radio. Ajá, Yo comencé como locutor comercial en las transmisiones de grandes ligas de radio satélite, en un staff de lujo que involucraba a Beto Perdomo y a sus dos hermanos. Por allí también pasaron, bueno, grandes figuras, gente muy conocida como Boris Mirray, Tulio Márquez, el gran José Aníbal Manso, Carlos Castillo fue uno de los primeros, imagínate tú, el profesor Castillo fue uno de los primeros
comentaristas con quienes yo pude compartir micrófono, pero yo comencé como locutor comercial. A mí quien comienza a darme chance, me da un inning, 2 innings, 3 innings, es Beto Perdomo. Beto Perdomo me da la cuña y dice, oye, yo creo que tú tienes condiciones para narrar. Y yo le digo, bueno, que ese es el sueño, estoy arrancando con esta pasantía. Entonces poco a poco me fue llevando. Quien me pone a mí a narrar es Beto Perdomo. Pasan algunos años y en el año 95, gracias a mi compadre Ramón Rivas, el popular Cusiu, yo ingreso casi que de emergencia en el staff de transmisiones de los Navegantes del Magallanes para NC Televisión. Claro. En el año 1995, con Tony Flores, con Roger Morales y Henry Manrique y otros compañeros. Yo entro en Tigres es después, como en el 98, creo que arranco con el equipo Tigres de Aragua, y bueno, a partir de allí ya son más de 20 campañas. Por cierto, en el momento en que estamos hablando, ya me estoy preparando para asistir a la presentación del equipo porque tengo contrato para trabajar con Tigres de Aragua en esta campaña. Qué bueno. Son más de 20 temporadas, son muchas vivencias. Y esa narración a la que tú te refieres, la narración del desenlace histórico de la final del 2007, que aparece, ¿no?, magistralmente Fernando Arreaza con la palabra que termina encabezando y definiendo toda una era, la era de Bully Bailey, que es la dinastía. Sí. Más allá de la genialidad de Fernando en ese momento, es toda la construcción, la narración, cómo la hace, que valga decir, hubo otras del mismo evento que no fueron tan famosas como la de Fernando Arreaza, que también fueron muy buenas. Yo las tengo, creo que todas. Pero bueno, esa fue la que quedó. Y yo recuerdo que en la campaña siguiente, Fernando Arreaza no estaba muy consciente de lo que él había logrado, de la manera como se había metido en el corazón de la fanaticada de los Tigres. Y yo fui quien en el universitario le dije, mira, en Maracay te están esperando. En Maracay te están esperando para picarte un quesillo, porque esa gente quedó emocionada y ahora todo el mundo habla de la dinastía a partir de eso que tú dijiste, ¿no? Cuando Aragua, con aquel doble de Alex Romero, deja en el terreno a Navegantes del Magallanes en un juego que estaban perdiendo, y que se le considera como uno de los desenlaces más sorpresivos y emocionantes en la historia del deporte. No solamente es que no era un juego cualquiera, o sea, fue una remontada que le dio el título a un equipo. Eso es muy distinto, ¿no?, a otros episodios emocionantes que hemos tenido en el béisbol. Sí, porque esa es la particularidad de ese juego, que se remontó y se quedó campeón. Porque días antes el Magallanes había hecho lo mismo en Maracay, había remontado, pero era un juego de round robin, o sea, no digamos que no pasó nada. Pero ese día Tigres no solamente remontó, sino que, como dice, acabó con la partida, pues aquí se acabó todo lo que se daba. Sí, y esa narración fue espectacular. Y yo recuerdo algunos amigos de Maracay que la tenían en sus teléfonos como ringtone. ¿Cómo no? Se convirtió en como hablamos hoy en día de tendencias, se viralizó. Así hablamos hoy en día con el tema de las plataformas y las redes sociales. Fue un momento realmente enaltecedor para la figura de los narradores, encontrarse en medio de una situación como esa. Yo cuando entrevisto en mi podcast a algunos de los grandes narradores, siempre les pregunto, mira, un momento épico, un momento que haya llamado tu carrera. Y bueno, ahí repito, las otras narraciones, la de Meridiano, creo que fue Beto el que se encargó de narrar en Meridiano, estuvieron muy buenas, solo que bueno, ahí no hubo competencia, ¿no? Fernando Arreaza se llevó todos los créditos por ese. Dime. Pero tú sabes que el año anterior él había hecho lo mismo con que para mí es la mejor narración que yo he escuchado, la de la final de la Serie del Caribe 2006. Yo creo que eso, claro, el batazo que le da en la cabeza. Exacto, porque yo le comentaba a muchos amigos, la diferencia es que el batazo de Romero fue un batazo, es béisbol, es lo normal, batazo, una cosa que todos los días hay equipos que voltean juegos y ganan. Claro, no todos los días ganan campeonatos de esa forma. Pues es una cosa que está, digamos, dentro del libreto de la pelota. Pero no está en el libreto que una pelota le dé un tipo en la cabeza, un tipo que es grande en liga,
de esa forma tan, digamos, no sé cómo llamarlo, tan, no sé si cómica o tan inusual, pintoresca, sí. Y entonces, Inesperada. inesperada por todas, y él lo describe espectacular. Usa unas frases ahí interesantes que a mí me llamaron la atención porque digamos que el Sí, narrador no está preparado para ese tipo de cosas o no está acostumbrado a sí. ese tipo de desenlaces. Ese Y episodio termina siendo, un recordatorio de aquella serie, ¿te acuerdas? Los osos revoltosos. oye, esa serie yo la veía mucho, a mí me gustaba, pero porque A era mí me gustaba. demasiado cómica. Los osos revoltosos, sí. De hecho, en nuestra generación, cuando un equipo juega así, tú dices, oye, se parecen a los osos revoltosos. Es muy Claro, común. uno siempre, por lo menos yo que fui un jugador bastante desprolijo, lo cuento en mi libro, a mí me asociaban permanentemente con los osos revoltosos, ni con los tigres de Aragua, ni con Ni los, con ¿cómo se nadie, llama? sino Ni con los Yankees de Nueva York, sino con los osos revoltosos. César, tú eres del estado de Aragua, La Victoria, ¿no? Yo soy victoriano del centro, de la calle Candelaria, la calle que da justo a la Plaza José Félix Rivas. Yo me fui muy Ok. temprano, con mamá salimos de La Victoria, yo era muy pequeño, de ahí vivimos unos años en Maracay. Vivimos unos años en Maracay con la familia y después nos mudamos a Valencia. Ok. Tendría yo 8 años, no sé. Y de allí en adelante hice vida en Valencia, pero siempre muy conectado con mi raíz aragüeña, porque yo era de pasar todas mis vacaciones en La Victoria y de tener ese contacto con Maracay por el béisbol, porque aunque viviendo en Valencia tenía dos grandes tentaciones. Bueno, o tres grandes tentaciones, porque en Valencia también hay muchos fanáticos de los Leones del Caracas. Entonces yo estaba rodeado en Sí. el colegio de fanáticos del Caracas, fanáticos de Navegantes del Magallanes, que me hacían lo que hoy se llama bullying, en aquella época era chalequeo, porque ellos Sí. decían que yo era el único fanático de los Tigres de Aragua en el mundo, porque bueno, era el único del colegio, era el único del entorno, ¿no? Claro, claro, era normal eso. Una afición que nació por la figura de David Concepción, porque yo en realidad no sabía mucho de la cuestión, pero bueno, siguiendo la figura, entendiendo la conexión aragüeña, pregunté en la familia y dije, bueno, entonces yo me cuadré con alguien del estado de Aragua y por ahí comienza el seguimiento por el equipo. Pero yo tenía esas dos grandes tentaciones, esos dos grandes retos, porque todos eran magallaneros, todos eran caraquistas en Valencia, donde yo vivía niño. Pero además había otra que era un poco más, era como más simpática y era la de los Tiburones de la Guaira, porque cuando yo comienzo a fijarme en el béisbol, cuando yo comienzo a ver la pelota con interés, se acaba el tricampeonato ese del Caracas y empieza Tiburones de la Guaira a ser un equipo protagonista, un equipo aguerrido, un equipo de peloteros jóvenes, la guerrilla, la samba, un equipo muy alegre, con un circuito radiofónico muy atractivo para mi gusto. Y yo creo que Sí. hubo un momento en el que los Tigres corrieron el riesgo de que yo me cambiara, pero no sucedió. Preferí continuar apostando a perdedor por un tiempo más porque los Tigres no ganaban. Esos Tigres son Pero, interesantes, Gonzalo, porque hubo una sequía de 28 años, pero hubo una etapa que es precisamente desde el 85 cuando Aragua enfrenta a Tiburones de la Guaira y es barrido en 4 juegos. Hay una etapa de 4 finales en muy poco tiempo, entre el 85 y en el 92. claro, Entre el 85 y el 92, Aragua jugó 4 finales. Lo que sí, pasa es que perdieron. nadie se acuerda del segundo. Exactamente. Yo recuerdo que perdieron en el 90 fue contra Zulia. Era En el Pompeyo. 89. En el 89 y el 92 contra las Águilas del Zulia. En el 88 contra el Caracas. Y en el Ah, bueno. 85 contra la Guaira. No me acordaba la del 85. Recuerdo el 88 y recuerdo a Pompeyo diciéndole al umpire que le quitara el zarcillo a Norman Charlton porque le estaba encandilando. Y te acuerdas de ese detalle. Y Charlton lanzando un juegazo y después de eso Zulia. fue contra Zulia. Sí, No, yo creo. recuerdo También eso. yo estoy un poco cruzado, pero creo que fue la de Zulia. Sí, yo creo que fue el Zulia. Recuerdo a Yo Pompeyo, recuerdo. sí, yo recuerdo a Pompeyo dirigiendo a las Águilas ganándole a los Tigres.
El manager del Caracas en el 88 creo que era extranjero. Sí, al Pero año bueno, siguiente vamos a llegó hacer una Biggie. cosa. Claro, tú agarras este podcast, llamas a Tony Flores y después le quitas los pedazos donde nos equivoquemos con nuestra maltrecha memoria. Oye, Tony, tengo amenazado a Tony, pero no se ha podido conectar. ¿Sabes que Tony, hablando de amigos, Tony Sí, es un tipo muy curioso con la muy pelota porque, difícil. no, tú le dices, Tony, ayer tal cosa, y me dice, oye, no sé nada, Gonzalo. Pregúntame de hace 5 o 10 años atrás, porque ese tipo es un ratón y empieza a investigar y a leer. Y la verdad que yo admiro esa capacidad que tiene Tony para investigar sobre la pelota. No conozco a nadie más así, Mira, al menos en esta Venezuela. anécdota, esta anécdota de Tony Flores, yo la he contado, pero la voy a volver a contar. Sobre todo hablaba de este tema cuando yo daba clases de locución, de producción, de narración deportiva, que fue una etapa de hace unos 8 o 10 años en la que Ajá. bueno, me dediqué a ese aspecto pedagógico y viví una gran experiencia. Sobre todo por este tema de las plataformas digitales, el internet, la inmediatez de las cosas hoy. Yo siempre le cuento que cuando yo comenzaba en Radio Satélite, estaba Tony Flores con un programa que después yo heredé con otro nombre, que después yo te Claro, di a ti en herencia con otro satélite en nombre, que era acción, Satélite en Acción. satélite en acción. Pero el programa de Tony era en conjunto con el periodista Luis Márquez Galindo. Bueno, para hacer la anécdota más breve, yo hice rápidamente mucha amistad con Tony porque los dos somos grandes fanáticos del boxeo y del béisbol. Y a él le gusta mucho el boxeo y sabe mucho. Entonces, bueno, teníamos conversaciones y un día yo le digo que yo tengo una gran colección de la revista The Ring, la versión latinoamericana que se hacía en México, The Ring en español. Ajá. Que yo tenía, pues, y por cierto, es una de las pocas cosas que conservo. Todavía tengo esa colección que se guarda en unas cajas de servicio. Y él me dice que si se las puedo prestar para él hacer un trabajo. Y yo, pero por Okay. supuesto. Entonces llego un día con mi caja enorme, con aquel montón de revistas. Y que me generó a mí un impacto que yo no olvidé haber presenciado a ese locutor, porque en ese tiempo no se había graduado de periodista, pasando la información de las revistas a mano en un cuaderno. Sí, O sea, ni siquiera es que agarró y tenía un presupuesto como para irse a una fotocopiadora y, ¿me entiendes? claro, Sacarle copia a eso. No, hermano, a mano. sí. Entiendo que él transcribió las revistas de principio a fin, pero te puedo garantizar que muchas de las cosas, porque fueron meses, el hombre es a mano pasando esa información en un cuaderno, que por cierto me comentó recientemente que hablamos que todavía conserva ese material original. Y una vez que Sí. terminó, agarró su caja y me entregó, mira, aquí están tus revistas. Y yo, me pareció increíble, imagínate tú, me pareció increíble en la época, imagínate lo que significa hoy. Y eso yo siempre lo comparto con chamos que están Ah, empezando, con gente que quiere informarse, con gente que quiere esforzarse por crecer. Porque la anécdota de Tony Flores no tiene padrote, mi hermano. sí, es un tipo espectacular en eso. Nosotros compartimos juntos con una cosa que se nos ocurrió que se llamaba Magallanes en el Big Show, que en realidad era una clase de historia toda la semana porque yo inventé secciones, sobre todo porque Tony tenía mucha información. Entonces había una vez en la historia, curiosidades del diamantes en la historia, tal día como hoy, por supuesto, en la historia. Todas se llamaban diferentes, pero se parecían igualitos porque era lo mismo, era colocar información que Tony tenía a la mano de la pelota. Sí, es increíble. Y bueno, esos son los amigos con los que hay que rodearse. Por eso es que a pesar de que es un tipo difícil, que si para grabar un podcast, que si para visitar un programa de radio, Sí. es un tipo muy ocupado, pero lo queremos mucho. ¿Cuáles eran tus narradores de chamo que tú escuchabas, César? Me imagino que a Yo Foción. comencé, yo comencé cuando empiezo a, cuando descubro la radio, ya yo había descubierto la radio musical, ya yo escuchaba radio. Ok. Pero cuando descubro el deporte a través de la radio,
Por supuesto que las primeras referencias fueron de los Tigres de Aragua, Foción Serrano y José Aníbal Manso. Claro, ya yo venía viendo en televisión, había visto un par de mundiales de fútbol, estaba comenzando a ver la pelota y la referencia de Helio Amado León para mí fue muy importante. Gonzalo López Silvero, Mario Dubois, Miguel Todé, un muy joven Beto Perdomo, un muy joven Pedro Sarlengo Valentino, por nombrarte algunos de los que más me gustaban y con quienes después pude hacer una gran amistad. Y en el fútbol, por eso es que yo aprendo a narrar fútbol muy tarde, porque tú sabes que uno en esto, uno comienza escuchando, entendiendo de qué se trata, cómo se hace, después empiezas a imitar a tus héroes, hasta que, bueno, ya creces y entonces comienzas como que a hacer un estilo. Claro. Yo aprendo tarde fútbol porque yo escuchaba ver a Lázaro. A mí me gustaba ver a Lázaro. Entonces, con Lázaro no tienes chance porque o lo haces como él o no hay vida. Entonces fue después cuando yo me interesé en comenzar a escuchar narradores que pudieran dejarme un camino a seguir para hacer un estilo y bueno. Por eso en el fútbol incursioné muy tarde, pero esas voces de las que te hablo son las principales. Yo tengo un panorama muy claro en el que también conozco a Gerardo Quintero, al maestro Alfonso Saer, a Felo Ramírez. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me paseaba por las transmisiones de los juegos que más me interesaban y le daba su oportunidad a cada quien. Claro. Escuchaba a Felo con Magallanes un rato, escuchaba a Delio, a don Carlos Tobar, escuchaba a Pepe Delgado Rivero, que me encantaba su estilo, porque tú sabes que a mí el tema del humor, la creatividad y esas cosas siempre me han resultado muy atractivas, y Pepe Delgado, bueno, en su prime nadie podía con él. Claro, Pepe tiene una de las narraciones para mí también más emocionantes que está en mi conteo, en mi lista. Es el no hit no run que propinó Urbano Lugo, porque él allí estaba con Carlos González. Y claro. Esa final es espectacular, esa narración de Pepe Delgado y los comentarios de Carlos González. Claro, esa y la del básquet, la de la selección nacional también es muy buena, de Pepe Delgado Rivero. Pero fíjate que, por ejemplo, en el No Hit No Run de Urbano Lugo, que como tú muy bien dices, esa de RCTV tenía una carga importantísima y es de las mejores. También la de Delio Amado en radio es muy buena. Y quien la hizo, quien narra ese momento también es Reyes Medina. Para que veas, ¿no? No, yo no, esa la de Delio no la escuché porque en esa ocasión yo, como había televisión, pues yo estaba pendiente de Delio, escúchame, Delio en la radio, en el circuito del Caracas. Claro, exacto, porque esa final la transmitió RCTV. Esa te la consigue Pedro Marrero. Pedro Marrero la tiene, es muy buena. Ah, bueno, voy a contactar a Pedrito. Pedrito también es una persona interesante dentro del medio, tiene mucha información. Algo así como, sí, Leopoldo Guillén, Listo Lugo, el lanza, ¿cómo era que decía Delio? Bueno, tal, Rolling por tercera, recoge la bola, Alfaro tira para primera y el Caracas es campeón. No sé qué cosa, lo que hizo el padre lo hace el hijo. Y eso fue una cosa. Yo la tengo por ahí también. Yo mismo la voy a buscar y te la voy a mandar. Pero sin duda que esa de Pepe Delgado es una maravilla. Claro, porque Pepe le pone sentimiento. Yo creo que él al final dice que hasta estaba llorando en esa final. Sí. O sea, sin duda era también son grandes narradores. Entonces, bueno, con esos narradores empiezo yo este periplo, ¿no? Con esa gran influencia. Obviamente en este tipo de conversación siempre se me va a escapar alguien. Pero ya grande, ya incursionando, comenzando como locutor por allá en 1989, bueno, afianzo mi admiración y empiezo a entender y a conocer más el profesionalismo de los ya mencionados, sobre todo Delio Amado, que me gustaba mucho, Beto Perdomo, que ya era un grande, y empiezan a aparecer también nuevas voces que me gustaron mucho, por ejemplo, Reyes Medina, que ya tenía varios años,
Manuel Correa también me gustaba mucho su estilo. Oye, Manuel Correa, yo Manuel recuerdo Manuel Correa Correa también. Manuel Correa tenía un estilo y una elegancia que para la época era bastante fresco y contrastaba, por ejemplo, con Pepe Delgado, que era su dupla. Sí. Ya te voy a seguir mencionando porque siguen apareciendo. Después comienza también una era con bastante protagonismo para gente como Alvis Cedeño. Y bueno, aparecen grandes voces de relevo como Fernando Arreaza, Carlos Feo, Monty, que siempre me ha gustado mucho su alegría y su estilo, sobre todo en el baloncesto. Es increíble cómo disfruto las transmisiones de Ponti cuando hace baloncesto, en todas, pero en esa. Por ahí está Inicio, con quien tengo una gran amistad, y mucho. En la medida en que vayamos avanzando en la conversación me voy acordando de otros, pero yo sí fui muy fan, siempre fui muy fan de los narradores. De hecho, mi papá, que me llevaba a los juegos, tanto en Valencia como en Maracay, que eran los estadios en los que yo visitaba cuando chamo, que estaban pues en la zona, en el perímetro. Yo conozco el resto de los estadios ya haciendo carrera. Mi papá siempre decía que conmigo era muy extraño, porque yo la mitad o sea, pasaba 4 innings y medio viendo para el terreno y 4 innings y medio viendo para las casetas. Sí. Mirando a la gente, sí, con un radio, pero mirando a la gente que transmitía porque a mí me intrigaba, yo quería saber qué pasaba, quería ver a esa gente, ver cómo se vestían, y además que yo era un fan de vieja usanza, ¿no? Yo no me les acercaba, ni los abordaba, ni los importunaba, yo simplemente observaba. Claro, eso es lo que uno hacía. En la Liga de Verano también iba mucho, no, iba casi todos los juegos de Azucarero de la Victoria. Imagínate lo que significaba para un chamo como yo que en tu ciudad natal hubiera un equipo profesional de Liga de Verano con tantas figuras. Y los grandes narradores y comentaristas de los equipos de la Liga de Octubre, todos trabajaban en la Liga de Verano. Entonces ahí tuve la oportunidad yo de conocer a Domingo Álvarez, que era comentarista, a Damaso Blanco, a Héctor Cordido, a quien conocí como narrador. Lo vi narrando un juego. No sabía. Sí, Cordido. Sí, Cordido comenzó narrando. No es que comenzó narrando, sino que narraba, pues. No sé si compartía la rol, pero yo lo vi narrando porque ellos, el equipo con el cual él narraba, estaban en el palco de terreno y tú podías caerles por detrás y yo me paraba ahí, chamito, a ver lo que estaban haciendo, como decían en el pasado, resollándole en el pescuezo, y lo vi. A él y a muchos otros en plena función, y eso para mí era apasionante. Yo era muy fan, me acuerdo en el Batalla. ¿Tú te acuerdas que el Batalla de Carabobo lo hacían en la Isabelita? Claro, allí yo conocía a el gimnasio de boxeo. Bueno, yo vivía enfrente, entonces yo me colgaba del alfajor en el estacionamiento para ver cuando llegaba Mario Dubois, Gonzalo López Silvero, toda esa, porque yo era muy fan de los narradores. Por supuesto que también era fan de los comentaristas, pero principalmente de los narradores. Y bueno, si te hablo de comentaristas, tengo... Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay una trifecta, digámoslo así, que es de Amado León, Gonzalo López Silvero y Mario Dubois. Para mí, ellos tres juntos eran espectacular. En boxeo, en béisbol. Yo lo disfrutaba mucho en boxeo, en béisbol, y me parecía genial cuando empezaban a discutir una jugada. López Silvero con Delio Amado empezaban a... No, y acuérdate también la manera tan sabrosa y profesional como ellos manejaban Deportivas Venevisión, como conductores del programa que él... Exactamente. Sí, ellos se entendían muy bien, y creo que la magia es que eran distintos. Se atrevían a decir las cosas como ellos creían y no eran comparsa unos de otros. Exactamente. Y yo creo que esa es la clave, ya sea si tú eres como comentarista o narrador o incluso el locutor comercial. Yo creo que la clave es saber comunicar el mensaje, más allá de la voz, de otros detalles. Creo que el saber comunicar, porque si tú dices las palabras correctas en el momento exacto,
la gente te va a recordar siempre. Y yo creo que eso es lo que hacían esas personas. Casi toda la Sí, gente de la vieja guardia tenían un talento de sí, verdad que era desbordante. sí. Era una mezcla de preparación, era también el elemento de la creatividad para armarte un discurso, un estilo, sin importar si eres sobrio o si eres alegre o si eres... Pero el elemento creativo para tener una buena frase, para tener punch, para llegarle al público, siempre es importante. La voz también es importante. Lo que pasa es que Claro, digamos que las voces han cambiado en los años. Hoy en día la posibilidad de una buena voz que no sea tan grave y tan potente como la de León León es perfectamente viable y puede triunfar. Pero si la voz es buena, por supuesto que hay una ventaja. Los claro. comentaristas, digamos que tienen mayor margen de maniobra en ese aspecto de que, bueno, de que la voz no sea muy agradable, porque en realidad ellos están ahí para verter su sabiduría, su conocimiento, su opinión sobre el deporte que están comentando. El narrador tiene el compromiso, no solamente de describir, también por supuesto está comprometido a saber y a participar en el análisis, pero es, digamos, el elemento más estético de la transmisión, es el conductor de la transmisión y bueno, debe tener ciertas características que no importa el tono ni la época, pero debe tener Claro. una perfecta dicción, manejo del lenguaje, conocimiento y si tiene un estilacho, mucho mejor. Tú sabes que Foción Serrano decía que para ser un buen narrador, primero tienes que ser un excelente locutor. Y yo creo en eso, Sí. siempre he creído en eso. Es muy difícil que yo pueda admirar a alguien que narre con un tono de voz mal manejado, con problemas de dicción y mucho menos de vocabulario. Eso me resulta inaceptable. Así es, yo estoy de acuerdo con eso. No, Mm. no, 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 no es posible, no es viable un narrador con tales ¿Verdad que carencias. no? Mira, una cosita, Sí. César, y los narradores, yo me he dado cuenta que casi todos son o salseros o rockeros. Así es la Porque cosa. casi todos los que conozco son o les encanta la salsa o les encanta el rock, el metal sobre todo. Eso, ¿tú estás en la dos listas o estás en Bueno, la del rock nada más? yo estoy en las dos, yo estoy en las dos. Yo estoy en las dos. Soy más del rock, pero la música afrocaribeña también tiene un espacio muy grande en mi vida. Y lo que pasa es que yo soy esencialmente hoy en día, sobre todo ya en mi adultez, ya yo tengo 34 años, como tú sabes. Narrando, Eh, narrando. sí, no, de edad, narrando tengo 15. No, la música afrocaribeña y otros estilos tienen cabida. Lo que pasa es que el rock, digamos que fue el primer género que me impactó y además a través de los medios, con todos estos años también ocupándome de la música, como sabes, siempre se me ha identificado con el género del rock, un poco con el pop, pero más con el rock. Entonces, claro, tengo como esa etiqueta, que es como la etiqueta de jonrón de Alvis Cedeño, quien por cierto, de eso que tú hablas, Alvis Cedeño, de los afrocaribeños. Sí, yo Fernando sé, Arreaza es del rock. del rock Carlos ya. Domínguez es del rock. Carlos Feo de la ¿A quién más salsa, así que yo sobre recuerde todo que... de la Ah, Dimensión, Carlos Feo le encanta Dimensión Latina y Lavillo, esos son ese es su soundtrack ok, ok. No me acordaba, sí, sí, Carlos Feo también es de la de salsa, esa claro. tendencia. A Reyes Medina no le he preguntado. A don Alfonso Saer creo que le gusta el, a ver, él me habló una vez, creo que el tango, la balada, aquella música grande de antaño de nuestro, creo que él es un avesado melómano también en Sí, cierta parte de la historia de la música latinoamericana, nuestro querido Alfonso Saer. Pero qué qué buen elemento que traes para hablarlo, el tema de los gustos musicales de claro, los narradores porque y comentaristas. los narradores no solamente están enfocados en la pelota, pues yo los he visto,
Yo tuve la oportunidad de viajar la van del circuito de RCR, pues, y sé de los gustos musicales de Carlos Feo porque él admira a Oscar de León, por ejemplo. Entonces viajábamos y siempre escuchábamos, pues, Oscar de León, salsa, dimensión latina, billos, porque Feo la pedía. Entonces yo sé que los narradores, y a ti, bueno, tú tuviste un programa muchos años en Valencia, no sé si aún lo haces, o si lo convertiste en otro. Claro, no uno, varios. Actualmente aquí en Soda me dedico al género rock y pop todos los días, de 2 a 4 de la tarde. El deporte me ha, el deporte me aparta un poco de la radio musical, pero siempre termino regresando. Y el humor también, he estado trabajando en producciones de radio y televisión digamos, más orientado hacia el segmento humorístico, que es otra de las cosas que siempre me ha gustado. Y entonces, tú sabes, uno se distrae un rato, pero siempre regreso a la música porque además la radio es mi medio original. La radio Claro. es el medio para el cual yo me formé. Yo cuando chamito soñaba era estar en una radio. El tema de la televisión y un montón de cosas que yo he podido desarrollar, gracias a Dios, han sido como no accidentes, pero sí cosas inesperadas y que han tenido que ver con mi evolución en la radio. Entonces, Claro. siempre he estado rodeado de personas que me dicen, mira, pero tú sirves para hacer esto también. Entonces me invitan y tú sabes que yo siempre he sido, por un lado, trabajador y por otro lado, inventador. Yo no me caigo a coba para salir de la zona de confort, como dicen hoy en día, y experimentar con algo distinto. Hay quienes me han criticado por eso y hay quienes lo han visto como una osadía que ha terminado dando buenos resultados, el hecho de que yo me mueva en distintas aguas dentro de las comunicaciones. Pero bueno, así ha sido, he disfrutado de este viaje y pienso seguir haciéndolo hasta que tenga lucidez. Yo recuerdo, tú hacías un programa que pasaban en RCTV de noche, no recuerdo cómo se llamaba, que era de comedia. Y no sé por qué lo pasaban a las 11 de la noche, pero yo lo veía. No, ese era el 2013, dices tú. No, eso hace mucho tiempo, César. Uno que grababan en Valencia. Eso era en la merienda de RCTV. Era en la merienda, ¿sí? Sí, eso era humor infantil, o sea, sketch de humor infantil que hacíamos Falco Antonio y yo, que originalmente lo pasaban en la tarde y después lo repetían en la noche. Exacto, yo recuerdo que lo veía en la noche y yo decía, pero eso lo grababan en Valencia, después, ¿no? Sí, lo grabábamos en Valencia. Nosotros viajábamos todos los días, porque en esa época teníamos el programa en Caracas de radio. Nosotros estábamos en Planeta 105.3 en el prime time de la mañana, haciendo Dementes Veloces, y teníamos que venirnos a Valencia a grabar, porque RCTV nos daba una partida para que nosotros generáramos los contenidos fuera del canal, o sea, lo que llamaban producción independiente. Entonces, para nosotros, los costos de producción, de grabación y alquiler de equipos y estudios nos resultaban mucho mejor hacerlos en Valencia, así tuviéramos que viajar todos los días, que era lo que hacíamos. Viajábamos todos los días, salíamos del programa a las 9, 10 de la mañana y nos veníamos a Valencia a grabar en la tarde para en la noche regresar a Caracas para sacar el programa de la mañana. Esa fue una época que nos marcó un desgaste muy tremendo, pero nos dejó una gran satisfacción. Y ese programa también lo pasaban los domingos en la mañana. Y precisamente con esa producción que estás hablando, me entero yo que Carlito Feo es un gran seguidor del humor, es un gran entusiasta del humor, porque una vez en un estadio se me acerca para comentarme que estaba muy contento y que se revolcaba de la risa con sus hijos viendo lo que nosotros estábamos haciendo. Y decía, Carlito, tú un tipo tan serio, tan sobrio, tan profesional, ¿cómo vas a estar tú viendo esa vaina, chico? Y dice, no, yo lo veo, me encanta. Entonces, bueno, imagínate tú. ¿O tú sabes? Imagínate tú. Sí, eso fue en el 2000. Eso fue a principios de los 2000, yo recuerdo. Sí, 2, 3 años antes del cierre de RCTV, pero nosotros estuvimos activos como que año y medio, pero en pantalla estuvimos como 3 años, porque eso lo siguieron pasando. Sí, mira, ahorita que nombras a Feo, Carlos Feo te llama en los hoteles, a veces llamaba y decía, mira, caballo, estoy viendo aquí los tres chiflados, ¿oíste? En el canal tal. Ese era uno de, y entonces había uno del circuito que se parecía a Curly, y él decía, estoy viendo a Curly, pero obviamente era un chiste interno, porque estaba viendo al otro compañero que se parece a Curly, buscando algo que te voy a mostrar, que me lo hizo llegar un amigo en común, que es Osvaldo Inagas,
¿Sí te acuerdas de Osvaldo Inagas, verdad? Mi compadre, Claro, él me hizo llegar esto. mi compadre Inaga. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Refugio para relatos en situación de Refugio para calle. relatos en situación de calle de César Arriba. Aquí lo tengo en mis manos. Yo le ¿Ya dije, lo voy a leíste? conversar. No, le dije esto, voy a conversar con César Arriba este fin de semana. Y entonces él lo compró, me hizo llegar esto. Vamos, te regalo esto entonces para que cuando hables con César lo veas, lo leas. No lo he leído, pero Pero va háblame de para esto. esa. Voy para esa. Háblame de esta experiencia, César. Bueno, te voy a hablar de esa faceta y además voy a aprovechar para decir algo que no he dicho en ningún lado, o sea, va a ser cuento e información. Mira, yo tengo años escribiendo cosas, yo tengo años escribiendo relatos, distintos estilos, porque o sea, esa es la consecuencia de leer tantas cosas de distintos estilos, prosa, truculencia, clásicos de la literatura, libros de Claro. deportes, contenidos humorísticos. Entonces, un amigo que está en Estados Unidos representa a una editorial muy activa, una editorial alternativa maravillosa, que estaban preparando una colección llamada Lecturas para el Café. El concepto, bueno, libros breves de distintos estilos. De hecho, la colección es muy variopinta, ¿no? En su producción final. Y el amigo de nombre William Candurí, que fue mi alumno de locución, yo lo contacto para felicitarlo porque estoy viendo en redes sociales que editó no uno, sino libros y que está teniendo muchísimo éxito y mucho reconocimiento como escritor. Yo lo contacto para felicitarlo y para decirle, pues, lo orgulloso que me sentía de lo que estaba sucediendo con él a nivel literario. Y en la conversación le digo que, oye, un día te voy a mandar unas cosas porque yo tengo por ahí unas cosas. Yo escribo cosas. Y él me dice, ¿cómo que tú escribes cosas? Bueno, eso es mándame lo que tienes. Entonces yo, bueno, te voy a mandar unas cosas. Agarré, no sé, 10 relatos, ¿right? Y él lo vio y me dijo, mira, esto es publicable, esto si le metemos un poquito agarramos, acomodamos aquí, acomodamos allá, este es un producto ganador, yo estoy metido en Okay. este proyecto y tenemos que concretar esto ya. Entonces, en primera instancia, tuvimos que reducir de todo lo que le había mandado a 5 relatos. ¿Por qué? Porque el libro tenía que ser breve y porque lo que queríamos era que en pocos relatos pudiéramos mostrar los distintos tipos de cosas que yo podía escribir siempre dentro del formato del relato corto. Okay. Entonces ese libro tiene 2 relatos de humor, un relato de la vida real, algo semi-romántico y una truculencia con toda la influencia que pueda tener yo de Stephen King, de Horacio Quiroga, de Poe, de toda esa gente. Entonces, en unos relatos me muestro como un Woody Allen de la Victoria, criollito, con todas las influencias por lo menos en el humorismo, en la literatura humorística. Yo tengo una conexión directa con la obra de Otrova Gómez, con la obra de Woody Allen, que son los que más he leído en humor, y con la obra humorística de Iván Locher, para que te pilles. Los libros humorísticos de Iván Locher a mí me marcaron. También me gustaba mucho el trabajo humorístico de otros, por lo menos el Earle Herrera. Yo disfrutaba mucho leyendo a Earle Herrera y unos que se me escapan, pero hay bastante literatura. Bueno, Aquiles Nazoa y Aníbal Nazoa, que también tenía una pluma humorística maravillosa. Y hay otro cuento que es... Entonces son 5 cuentos. Es un libro como lo llamo yo, eso no es un libro, eso es un menú de sushi, lo que yo hice. Es muy breve, te lo puedes leer en media hora. Pero ¿qué pasó con ese libro? ¿Qué pasó con ese libro? Que es lo aquí que se convierte en primicia. Las opiniones generadas por el libro, por supuesto de mis amigos que me quieren mucho, porque todos compraron el libro. Tú eres el primero que no compra el libro siendo mi amigo, sino que te lo regaló. Y nada, Otro amigo.
que es mi amigo. Y Bueno, es amigo mío también. sí, no, un gran hermano de la vida, yo lo quiero mucho. Ese libro me llenó ¿cómo se dice? De autoestima como escritor para editar un siguiente libro que ya está en proceso, Ah, caramba. ya está hecho, lo estamos corrigiendo, pero lo voy a lanzar de manera independiente. O sea, con una fórmula distinta a la anterior, de la editorial de mi amigo. En esta oportunidad, con la gente de Amazon, es posible hacer las cosas de Sí. manera más directa y vamos a experimentarlo así. ¿Qué pasa? Que este nuevo libro es un libro, como te repito, apalancado por la autoestima que generó la opinión general de que bueno, vendí bastante, pero también regalé bastante a personas que me aprecian, a personas a quienes admiro, que sé que se iban a tomar el tiempo y que sé que me iban a hacer comentarios sinceros sobre la producción, fueran buenos, fueran malos, fueran medios, pero me lo iban a decir. Entonces, eso me llenó de energía y agarré lo que ya tenía, que tenía bastante, y lo junté con lo nuevo y vamos a salir muy pronto con un libro de más de 200, de casi 250 páginas creo que son 25 relatos. El mismo estilo Oh, de qué bueno. el mismo estilo de relatos breves, sin ningún ritmo. O sea, es un libro que si a ti te gusta leer, bueno, a mí me gusta un libro que tenga este ritmo. Esto no va a tener ritmo porque esto te va a sorprender, un cuento de humor, después un cuento de misterio, después una cosa reflexiva, después una crónica deportiva que yo escribí, no sé, hace 10 años, entonces reformulada y convertida en algo humorístico. O sea, es una loquera sin ritmo como cada cuento te vas a encontrar con algo diferente. No lo vas a poder definir, tienes que leerlo completo como para hacerlo. Estamos ya en la etapa final Qué bueno. y planeamos publicarlo muy, muy pronto, y te confieso, como mi gran amigo que eres y que has estado a mi lado en tantos proyectos, estoy pero realmente emocionado con la posibilidad de lanzar ese nuevo libro, y sigo promocionando y se sigue vendiendo y lo seguimos trabajando porque, bueno, como creo que llegué para quedarme, porque me gusta mucho esto de no sé, de registrar en letras la cantidad de locuras que se me ocurren. No, eso me parece genial. A mí me gusta escribir. No tengo tantos relatos, pero hace 2 años, hace 3 años aquí, cuando llegué a Seattle, participé hay una entidad aquí que promociona la literatura en español. Yo participé, era una especie de seminario de 6 meses con clases. La tarea al final era escribir un cuento. Yo lo escribí, un cuento corto, y gané una mención. Eran 5 menciones, yo me gané una mención y me dieron mi diploma. El diploma es como que hiciste el curso o sea, y aprobaste porque uno de mis cuentos fue publicado en una antología. Se llama, Okay. yo te voy a mandar porque está en un libro de antología, se llama Cuarta Antología de Seattle Escribe. Ahí está uno de mis relatos. Y es interesante porque uno nunca piensa que las cosas que uno piensa en un momento del día, las puedes escribir y después queden plasmadas y alguien las lea dentro de, no sé, muchos años. Me acabo de acordar, mira lo que me acabo de acordar. Dígame. Tú y yo, tú y yo narramos fútbol italiano y fútbol europeo con Rafa Rodríguez en radio. Oye, ¿estás seguro? En Radio Latina. Claro, claro. Ese era con la producción de Nicolás Peluso, ¿no? ¿No te recuerdas? Yo no recuerdo. Esto fue, Pero, porque esa es la yo, época sí, esa época Rivaldo jugaba con el Barcelona, me acuerdo. sí, eso a Pero mitad de los 90. transmitimos en Radio Latina. Claro, Y los sí. comerciales los hacía este pana Carmona, Oscar Carmona, Carmona. Carmona. Yo yo entré, recuerdo. yo creo que comencé porque Rafa necesitaba como que
necesitaba una segunda, entonces yo me fui metiendo, pero yo transmití contigo varios juegos de fútbol italiano y varios juegos de fútbol español. Yo como comentarista, qué locura. Bueno, yo tengo un video por allí. Yo tengo un video por allí que me mandó un amigo, Leonardi, Juan Carlos Leonardi. Él hace un programa y él un día me grabó. Yo nunca supe ese video hasta que él me lo mandó. Me grabó yo narrando. Y alguien me dijo, oye, pero tú no narrabas tan mal. A mí me gustaba el fútbol, narrarlo. Me parecía un deporte bien, bien chévere, pero como tú dices, yo creo que el mejor narrador que hemos tenido es Lázaro. Y es difícil calzar esos zapatos, meterse en esa, porque Lázaro, volviendo al tema de los narradores, Lázaro usaba palabras, era muy él, o sea, era muy auténtico, y entonces los juegos que narraba Lázaro los escuchaba completo, los veía completo, porque no te dormías, pues. Tenía muchas formas de comunicar demasiado agradable, y yo creo que esa es la esencia del narrador, ya sea en fútbol, baloncesto, en lo que sea, es usar las palabras correctas. Saber comunicar. Y hoy en día te digo una cosa, hoy en día yo disfruto de narradores de fútbol. Bueno, por Venezuela te puedo mencionar rápidamente Carlos Domínguez, pero de estas cadenas internacionales, Miguel Simón, el Bambino Pons, el otro, hay como 5 o 6 que yo me deleito, disfruto, aprendo de cómo narran el fútbol, es realmente espectacular. Quizá como tú y yo no hicimos tanta carrera en el fútbol, es un deporte que podemos ver más como aficionados. Sí, sí. No, ¿entiendes? Entonces es como que, ese tipo de cosas, si uno está viendo un béisbol, está pendiente y metido en la computadora, tratando de ir a la par de la transmisión desde lo periodístico, no sé, puede ser que sea eso. Bueno, igual como el boxeo, que fue el primer deporte que a mí me gustó y el deporte que me abrió la puerta para conocer el resto del deporte, fue el boxeo. Es una asignatura que también pude conseguir de transmitir boxeo, entre otras, aquella famosa pelea de Lomachenko con el Niño Linares. Tuve la posibilidad de hacerla en televisión nacional, con la gente de TLT, hice un premundial, hice bastante boxeo. Lamentablemente tengo rato que no narro las peleas, pero ¿tú recuerdas? El baloncesto, este año regresé al baloncesto. Bueno, realmente fue la campaña pasada. En 2022 regresé yo al baloncesto, tenía creo que 4 años fuera de la actividad, que es un deporte que me gusta mucho. Este año estuve participando en el streaming, o sea, este año hubo transmisiones por streaming. Ok. Entonces, hay una empresa que se llama Heroes TV que se encargó de varias franquicias y ellos tuvieron la transmisión streaming, entre varias tuvieron la transmisión de Trotamundos de Carabobo. Ok. Y yo me convertí en el narrador. O sea, puedo decir que este fue mi primer año con Trotamundos. Siempre había querido incursionar con el equipo, porque aparte ya es hora de que yo comience a tener trabajo que me queden cerca de la casa, ¿no? Porque entre Maracay y Caracas me cargan loco hace 30 años. Yo nunca he sido profeta en mi tierra. En tu tierra, pues exacto. En Aragua, sí, pero bueno, por fin tengo un trabajo cerca de la casa. Mira, entonces estuve en ese streaming con Trotamundos, la pasé muy bien. Al final trabajé en la final también. Qué bueno. Y bueno, me divertí mucho. Lo importante de esto, Gonzalo, de este mundo que nosotros escogimos, de este camino, es que han pasado unos cuantos años ya y nos seguimos divirtiendo y seguimos aprendiendo. Yo creo que eso es lo más importante. Eso era lo que te iba a decir. Uno aquí nunca deja de aprender. Enos aquí, con la tecnología, mediante el internet, pues aquí yo hago mi conexión, instalo mi mini set en una esquina del apartamento, luego yo edito, yo publico mis cosas y lo disfruto mucho. Me parece genial que una sola persona pueda controlar tantas cosas y que eso hace que, no sé, uno se sienta como, yo me siento como jugando. Yo no sé si el episodio que grabé con Francisco López, con Pancholón, ahí hablamos de, yo me iba a casa de Pancho y
con un grabador y 2 micrófonos, nosotros veíamos los juegos en televisión, ya sea béisbol o baloncesto, y él narraba y yo comentaba, y él los grababa y después los escuchábamos. Es una cosa de loco, porque o sea, te pones en el televisor con un micrófono y te grabas y después, y hacemos comerciales y todo, una cosa loca. Pero es parte de la pasión que uno siente por esta profesión. Eso es así. Todos tuvimos nuestra etapa de pasar por loco. Sí, aún. Yo también grababa mi cassette, narraba en los estadios, Sí, sí. me ponía en la tribuna y la gente, a muchos les gustaba, a otros, oye, por favor, cállate. De hecho, hay un apodo que me marcó en mi preadolescencia. Gracias a Dios, a la mayoría de mis amigos de esa época se les fue olvidando, porque yo era muy flaquito, yo era un niño muy flaquito. Y una vez estaba, la gente me, mira, ponte ahí a narrar, yo me ponía a narrar, pero había un tipo, era un juego La Guaira Magallanes, el estadio estaba full y tenía un tipo allí muy cerca, que realmente un momento en el que el tipo ya no aguantó más y se volvió y me dijo, coño, carecuchillo, cállate la boca que me tienes loco. Ahí nació Carecuchillo y como hasta los 20 y pico de años que empecé a agarrar unos kilitos, bueno, ese fue el apodo que me marcó por andar narrando como un loco en la tribuna de los estadios. Sí, son muchas las anécdotas, Así es. Oye, César, estoy muy agradecido con tu tiempo y tus historias. Buenos recuerdos. Sí. Y yo antes, para cerrar, te voy a decirte que yo estoy en esto de la radio deportiva gracias en parte a ti, porque nuestro amigo en común, el Chocolate Molina, una vez me contó, dijo, oye, bueno, él no habla así, él habla así, oye, vale, tú sabes que, así es como él habla, ¿no? Y me dice, que iba contigo en un carro y él puso un programa de radio donde yo estaba actuando, estaba trabajando. Eran mis primeros pasos. Tenía yo que, si acaso, 8 meses de haber obtenido el certificado de locutor. Y tú me recomendaste para ese programa en Maracay con José Manuel Serrano y después yo hice la locución interna. O sea que mi camino, mi andar en el periodismo deportivo comenzó gracias a que tú, sin conocerme, me recomendaste, me acuerdo que me llevaste a Maracay, nunca nos habíamos visto, me llevaste a Maracay y ahí comenzó mi andar en esto de la locución deportiva. Sí, pero algo pasó porque es riesgoso, ¿no? Asumir ese tipo de convertirse en un trampolín. Pero yo recuerdo que yo, creencias también, Chocolate lo digo, mira, brother, tú sabes que yo tengo un comiendo una soapa, Gonzalo Tovar, ese es un caballero. Pero lo importante fue que jamás me dejaste mal y con el tiempo yo me di cuenta que había hecho lo correcto porque tú has demostrado a lo largo de otro, y yo siempre he hablado yo tengo muchos grandes amigos en los medios, muchos grandes amigos. Puedo decir que después de 30 años de carrera no tengo uno solo que pueda decir que es enemigo mío, que se peleó conmigo. Yo realmente he andado como muy tranquilo. Claro. Si hay alguien que diga, no, así, una cacadita, no. Pero yo siempre te he incluido y te he mencionado en el grupo de los tipos que, caramba, más allá del talento que tengan, más allá de la dedicación y del crecimiento profesional, esa parte humana, esa educación, esa camaradería, ese respeto por el trabajo de los demás, es un grupo en el que siempre te incluyo a ti, bueno, al Chocolate, al Chino Aguilarte, por ejemplo. Son bastantes, pero siempre has estado allí porque me has mostrado un comportamiento ejemplar de un profesional de los medios, un tipo respetuoso, un tipo que tú dices que yo te ayudé, pero la cantidad de gente que has ayudado tú, de eso también deberías hablar, porque hay un montón de gente que se ha formado a tu lado y que tú le has dado las grandes oportunidades. Bueno, que sí yo quiero, ya Ajá. Dime. Lo digo yo. Ok. Lo que sí quiero hacer es una denuncia, que es la única mancha en tu carrera y nuestra amistad. Ajá. Y es que en una oportunidad tú siempre me entrevistabas cuando eras el productor general del programa de Magallanes.
Ajá. Y en una oportunidad ustedes estaban haciendo una encuesta sobre quién ha sido el mejor pelotero venezolano, no sé qué cosa. Ajá. Entonces me llamaste, estábamos en el estadio y me dice, mira, vamos para que grabe tal. Coño, pero no vayas a decir que es Hendy Chávez, porque tú tienes una fijación con Hendy Chávez, ese carajo apenas va por la mitad de su carrera. Y yo, o sea, tú estás cercenando mi derecho a decir lo que me dé la gana, porque teníamos una echadera de broma nosotros, el grupo, de que yo decía que, bueno, que Hendy Chávez era lo más grande que yo había visto en mi vida, pero era porque él venía de reforzar a los Tigres y de ser un espectáculo. Y en realidad sí es un pelotero al que admiro mucho. Y además un jugador con el que yo no soy de, o sea, yo respeto mucho el espacio de los jugadores. Yo realmente son muy pocos los peloteros que yo puedo decir que he hecho amistad con ellos. Yo soy de la vieja escuela, ¿entiendes? Yo los respeto a ellos en su lugar, pero sí tengo algunos amigos. Y Hendy Chávez no es que sea mi amigo, pero las veces que compartí con él me pareció uno de los peloteros más educados y más decentes que haya visto yo. Y mira que tengo ya unos cuantos innings en este negocio. Pero bueno, entonces ese chalequeo, porque estábamos hablando de la encuesta, se trataba de Davalillo, claro, esa gente, Robert Pérez, que estaba activo todavía. No, pero entonces tú me saliste, no vayas a salir con la mariquera ese y Hendy Chávez. Claro, porque tú le picabas que sí, Hendy Chávez casi que desde novato, pero tú sabes que a mí una vez me preguntaron, estos muchachos que están comenzando ya antes de venirme para acá, hablando del mejor centerfield, y yo les dije, ahí no hay discusión, hermano, el mejor centerfield que ha tenido Venezuela se llama Hendy Chávez, en la LBB, en la Liga Venezolana. Ahí no hay para dónde coger, eso es el mejor. Y entonces me dice, no, pero es que no sé quién también ganó guante de oro. Y yo pues le dije, bueno, el que ganó guante de oro, que es bien merecido, está bien, pero Hendy tiene una estatua, tiene una cosa de Nueva York, tiene una plaquita de la jugada que él hizo. Es posible que exacto. Y esa jugada que él hizo estará por siempre. El guante de oro también, pero con el tiempo se diluirá, quedará en su círculo. Sí. Pero todo el mundo verá esa jugada allá en Nueva York. Y además que es un tipo demasiado, ¿cómo se llama? Amigable y siempre presto para hablar con la prensa. Fue cuando yo comencé a viajar para acá, para los viajes del Sprint Training. Fue mi segundo entrevistado, Hendy Chávez. El primero fue el gerente de los Mets, en un partido Mets Expos, y el segundo fue el popular Hendy Chávez. Sin duda un tipo, ¿cómo se llama? Demasiado buena gente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, César, gracias por tu tiempo, pana. Un abrazo y estaremos pendientes de tu segundo libro. ¿Cómo no? Y hacemos otro podcast y hablamos y te cuento el porqué de cada cuenta. A mí me encanta ese tipo de conversaciones y seguimos hablando de para mí, sí, un gran honor. Sabes que siempre te he tenido un gran cariño, te considero parte del grupo de mis amigos del deporte de toda la vida. Respeto mucho tu carrera y tu trabajo y siempre que puedo reunir a conversar porque es muy grato reencontrarse con los amigos de la vida y de la profesión que uno escogió para llevar el pan para la casa. Así que te deseo mucho éxito con tu podcast también. Cuando puedas ver el mío, que estoy ahí frenando en el hierro, pero yo voy para adelante. Yo lo veo, yo vi cuando le estaba echando los perros a Anelita Alvarado. Ay, Dios, qué vergüenza, chico, ¿ah? Un viejo verde. Abrazo, Gonzalo, te quiero mucho. Gracias, amigos. Ese fue César Arriba, narrador venezolano, humorista y también escritor. Un hombre exitoso. Gracias por estar allí. La próxima semana volveremos con otro episodio de Backstop Podcast. Hasta entonces.